Ahora lo vamos a escuchar a él, que ha regresado en cuerpo presente. El mundo está estallado en varias partes y hay muchas preguntas respecto de lo que puede llegar a ocurrir. Alguien que amenaza con que voy a entrar, no voy a entrar. Ayer dijo, nadie sabe lo que voy a hacer, probablemente porque ni yo mismo lo sepa, respecto de Donald Trump, si va a intervenir directamente en el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán. Israel que sostiene, está haciendo una guerra preventiva para evitar un holocausto nuclear iraní y que el objetivo es terminar con el régimen de Khamenei, el ayatolá, propiciando de esa manera una revuelta de sectores iraníes que busquen un cambio de régimen. Estados Unidos que coquetea, Rusia, China que ya hicieron sus advertencias y ya está Cristian Svercek para ayudarnos a entender todo esto. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Todo bien? Bien, volviendo. Presente, como decís vos, con mi libreta del programa Malos Días. Siempre presente. Con muchas anotaciones. Con muchas anotaciones. Venimos haciendo anotaciones, sino que las veníamos haciendo de forma telefónica a la columna. Así que bueno, en este momento pudimos venir y estamos acá de cuerpo presente. Sí, una guerra muy extraña a la distancia, pero con efectos concretos. Y de hecho con objetivos civiles que se van afectando de un lado y del otro. Esta mañana supimos, por ejemplo, del impacto de un misil en un hospital al sur de Israel. Exacto, sí, la verdad que vuelve a recrudecer el conflicto. En algún momento habíamos hablado en columnas anteriores de este conflicto en Medio Oriente que se daba entre Israel y algunas organizaciones paraestatales, digamos, que tenían algún tipo de apoyatura estatal por parte principalmente de Irán, que era el estado promotor, por ejemplo, de organizaciones como Hezbollah, como Hamas, que de alguna forma tenían ese tipo de apoyatura. Y en este caso se da el conflicto en términos de estados, digamos. Sí. Pasa de un estadio no convencional, de un conflicto entre intereses que son vistos desde el punto de vista de las relaciones internacionales como conflictos no convencionales, porque si bien había un Estado involucrado, los demás actores involucrados no eran estados, claro, principalmente, sino que en este momento justamente reaparece nuevamente sobre la escena Irán a partir de justamente esta guerra preventiva que vos bien mencionabas, que paradójicamente parece muy similar a lo que sucedió allá por los años 2000. Claro, con Irak. Luego de la caída de las torres en Wall Street y las armas de destrucción masiva. De la teoría de la guerra preventiva llevada adelante en Medio Oriente por Estados Unidos, sobre todo en Afganistán. Esta guerra preventiva, es decir, yo te ataco por las dudas, en pos de la defensa de mis intereses nacionales, pero fuera de mis fronteras nacionales. Claro. Bueno, algo parecido a Rusia con Ucrania, preventivo ante la posibilidad de que Ucrania se integre a la OTAN y a la nazificación que Putin denunció del gobierno ucraniano. Claro, bueno, se da una cuestión muy similar. Parece que las teorías en relaciones internacionales vuelven a reflotarse y en este caso el tema de la tesis de la guerra preventiva, que en su momento fue un auge, digamos, de estudio, sí, hoy en día vuelve sobre el tapete con esta invasión, digamos, por parte de Israel al territorio iraní, justamente por el tema fundamental que ellos ven, que es que Irán posiblemente pueda llegar adelante un nivel de enriquecimiento de uranio que le permita obtener armas de tipo nuclear. Con las que atacar a Israel. Con las que atacar a Israel y que pueda generar un desequilibrio, digamos, en todo Medio Oriente. Me parece que justamente el desequilibrio viene por parte de Israel, en este caso, y en el medio vamos a tratar de ver qué hipótesis hay respecto al conflicto, porque esto no está muy claro
si desde un primer momento tuvo el apoyo o no de Estados Unidos, si Israel se mandó solo, cuáles son las intenciones de Irán respecto a su programa de enriquecimiento de uranio. Y esto, digamos, es uno de los puntos que quería mencionar, sí. Si bien yo no soy un ingeniero ni un técnico, pero digo, para hacer un breve repaso en qué consiste esta técnica del enriquecimiento de uranio, que es cuando el uranio en forma natural, digamos, que contiene el uranio en forma natural, de por sí contiene dos tipos de isótopos. Isótopos que son 238 y 235. Este tipo de isótopos que contiene el uranio en su forma natural debe ser desprendido. ¿Por qué? Porque el tipo 238, el uranio 238, no es apto para la utilización de potenciación y enriquecimiento de estos isótopos. No así el 235, el uranio 235, que es el 1% de todo el uranio total, sí, necesita desprenderse para poder luego ser utilizado para la potenciación, es decir, el enriquecimiento de este tipo, estos isótopos, que le permiten luego poder llegar a generar la energía necesaria para poder ser utilizados en todo tipo, digamos. El enriquecimiento de uranio es como un proceso bastante complejo, no es una cuestión que se da de un momento a otro. De hecho, Argentina tiene enriquecimiento de uranio, digamos, tenemos Argentina capacidad ha exportado reactores nucleares. Exacto, tenemos capacidad de creación de energía nuclear. Y esto tiene que ver con un proceso que mencionamos, digamos, este uranio en su forma natural necesita ser separado para poder luego que esto sea canalizado, pero además necesita que esto se convierta, este uranio en forma natural se convierta en un estado gaseoso. Y luego de ese estado gaseoso se mete como si fuese en un coinor gigante, con una velocidad enorme, de donde se desprenden justamente estos dos tipos de isótopos. Los isótopos más pesados quedan sobre la base del tambor gigante de este, vamos a hacer similar como si fuese un coinor para que sea un poco más ejemplificativo. Y sobre el medio, sobre el centro, quedan los átomos más livianos, es decir, aquellos átomos de tipo 235 que son los necesarios para poder llevar adelante el proceso de enriquecimiento. Esto, justamente también está atado, se canaliza a través de una serie de centrifugadoras. Es decir, es un gran tambor centrifugador que luego va hilado, canalizado con otras centrifugadoras. Y eso es lo que le permite, de alguna forma, poder canalizarse y enriquecerse aún más a las distintas velocidades que necesita enriquecerse ese tipo de isótopo, que luego de esa forma pueden ser almacenados en reactores para la utilización de lo que sea necesario. En este caso puede ser o para fines civiles, por ejemplo, para la medicina nuclear, o para energía, o para fines bélicos. De ahí se contabiliza, según la Organización Internacional de Energía Atómica, se dice que para que el uranio en forma enriquecida pueda llegar a niveles de complejidad que sean admisibles para la utilización de armas bélicas, necesita que el uranio se enriquezca en un 90%. Digo esto porque no es que quiera tratar de ponerme en técnico de la cuestión, pero es algo sobre la cual está sentado justamente esta discusión acerca de si efectivamente Irán puede o no contener este tipo de uranio enriquecido de forma tal que le permita obtener armas de potenciación nuclear. Que además es un complejo totalmente distinto, es decir, después de que se extrae, digamos, estos isótopos necesarios y que se enriquece este tipo de uranio, necesitas canalizarlo
a través de una metodología muy sofisticada, muy técnica, en un arma. Es decir, que pueda ser depositado en una ojiva y que esa ojiva tenga la capacidad de desprendimiento frente al choque, que tenga capacidad de explosión nuclear. Sí, para Israel eso ya lo ha logrado Irán. Irán dice que está enriqueciendo uranio con fines pacíficos. Estados Unidos pretendía llegar a un acuerdo a través del diálogo, el diálogo se terminó cortando, pero existe desde 1970 un tratado de no proliferación de armas nucleares, del que forma parte Irán, pero no forma parte Israel. Exacto, y que de hecho Israel nunca ha podido llegar a justificar que si bien ha sido descubierto que ellos tienen armas nucleares de tipo nuclear, nunca han dicho cuánto es la cantidad de armas y ojivas nucleares que tienen en su poder. Entonces resulta paradójico que justamente uno de los países sea el que denuncia al otro por llegar a obtener posiblemente la capacidad para tener armas nucleares, siendo que uno de esos países nunca ha declarado efectivamente ante la Organización Internacional de Energía Atómica cuánto es su capacidad de almacenamiento de estas armas nucleares. Claro, pero Israel se basa en que para Irán el Estado de Israel debe ser destruido y si desarrolla las armas nucleares va a ser más sencillo cumplir con ese objetivo, que es la negación del Estado de Israel. Exacto. De todas formas, el mismo Netanyahu, ha sido uno de los personajes que ya vienen hablando de esto desde el año 2000, de los años 90, diciendo que en meses, en posibles 2 años, iban a obtener armas nucleares los iraníes. Y hasta el día de hoy no ha podido ser comprobado. Y en el medio están estas negociaciones. Sí. De la cual había participado Estados Unidos diciendo, bueno, nosotros necesitamos que Irán vuelva a los tratados de no proliferación nuclear, que vuelva a haber una auditoría respecto a su poder de potenciación de ese uranio, de enriquecimiento de ese uranio, y que podamos verificar y auditar qué es lo que está sucediendo en Irán con respecto a esto, si se está utilizando para fines civiles o esto tiene algún tipo de vinculación con fines bélicos, que puede llegar a generar un desequilibrio importante en toda la región del Medio Oriente. Sin embargo, esto estaba en el medio de las negociaciones, bien lo habíamos mencionado quizá al pasar en otras columnas, pero este era uno de los puntos de negociación que tenía inclusive Estados Unidos con Rusia. Es decir, yo de alguna forma te acompaño en Ucrania, trato de calmar la paz, vos dame la posibilidad de que negociemos con los iraníes. Obviamente la vinculación entre Rusia e Irán es de público conocimiento. De hecho, a principios de este año se firmó un acuerdo entre ambos países, entre Irán y Rusia, que dejaba entre líneas o entrever la posibilidad de algún tipo de cooperación mutua en el caso de que fuese atacado. Sin embargo, no había ningún tipo de cláusula por el cual ninguno de los dos países tenía que llevar a obligarse a esto, ¿sí? Pero era un principio de acuerdo que había sido firmado por Rusia con Irán en ese momento, a principios de año. Luego pasa esto. Bueno, efectivamente, ¿qué hay detrás de todo este conflicto? Bueno, eso es lo que quizá tendremos que tratar de dilucidar. Porque si Estados Unidos, Donald Trump, quería llevar adelante una negociación con los iraníes para que ellos ingresen nuevamente a los tratados de proliferación nuclear, de no proliferación nuclear, y que se dispongan a auditar su capacidad de enriquecimiento de uranio, y que estaban en el medio de negociaciones, y en el medio de las negociaciones Israel ataca a Irán. Resulta paradójico porque si bien el propio Donald Trump le había dado alrededor de 60 días
sí. a Irán para que se sentaran a negociar. Bueno, Israel ataca en el día 61. Israel ataca en el día corte de este periodo de negociaciones. Y Donald Trump pide retirar a todo el personal diplomático de la zona porque ya sabía del ataque de Israel. Bueno, al parecer las sabía, alarmas se encendieron, pero no sabemos si efectivamente tuvo el acompañamiento en este momento de llevar adelante el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos. Esto es lo que necesitamos dilucidar, es que pueden haber una serie de hipótesis respecto al tema, si conviene o no le conviene a Estados Unidos haber llevado adelante ese ataque, que haya llevado adelante ese ataque a Israel. Digo, esto es lo que nosotros... Igual Trump lo que está diciendo, hay que matar al líder supremo iraní, tal vez no ahora, está presionando. Es una forma de presión frente a lo que ya está establecido, es decir, ya echarse para atrás en este momento sería de alguna forma visto como una debilidad por parte del gobierno de Trump, inclusive dentro del propio movimiento MAGA, digamos, sí, que es este movimiento que hay detrás de Donald Trump. Hay muchos que no estarían acompañando la decisión de estados de Donald Trump en el caso de que intervenga militarmente para atacar a Irán, porque hasta el momento lo que ellos están diciendo es: nosotros estamos solamente cubriendo la retaguardia, es decir, la defensa, en ese sentido, en pos de la protección de nuestros ciudadanos y de la protección de Israel. Solamente hemos cubierto el sistema de defensa israelí, pero no de ataque. No hemos llevado adelante ningún tipo de ataque efectivamente a Irán, que es bien lo que vos decías. No sabemos, dice Donald Trump, si lo vamos a hacer o no. Claro, está jugando con eso. Claro, la pregunta es si Israel se corta solo y después se suma a Trump, o si hay una coordinación de Israel mandarse y hacer este juego de pinzas. La pregunta es esta, porque efectivamente Israel se había visto alejado, nosotros lo habíamos mencionado anteriormente, de las negociaciones que había tenido Donald Trump con Irán. Sí. No había participado de estas. Pero además Israel venía bastante aislado por los ataques en Gaza. De hecho, el primer ministro de Canadá, del Reino Unido y el presidente francés habían mandado una suerte de ultimátum a Israel. Naciones Unidas, a través de varias resoluciones, también está pidiendo que cese el fuego en Gaza. De hecho, la oposición ortodoxa a Netanyahu estaba a punto de... en varias sesiones en el Parlamento, moción de censura y darle salida. Muy cuestionado Netanyahu, y a partir de estos bombardeos a Irán parece por lo menos unificar la oposición israelí en su favor. Claro, bueno, también es otra de las hipótesis, si efectivamente este conflicto de alguna forma le servía en este momento a Netanyahu para resguardar su figura pública, que ha estado a mal traer durante los últimos meses y semanas, digamos, a partir de la guerra en Gaza. Se ha visto esto que bien vos decías, digamos, que muchos países se habían vuelto en contra, le habían dicho, bueno, Israel, paren la mano, no traten de no acelerar las cosas en Gaza, apaciguemos un poco las tensiones. Y Netanyahu ha ido al fondo con el tema de la cuestión de Gaza, no ha querido ir para atrás en pos de destruir a esta organización Hamas. Yo creo que en cierto sentido Israel ha cumplido con cierta parte de su tarea, que era destruir a los aliados más cercanos de Irán y luego ir a acercar a Irán. Creo que puede llegar a ser un poco el objetivo, y justo ahora lo que resulta raro es si en el medio de negociaciones justamente con Donald Trump esta decisión no afecta a las negociaciones, o sí afecta, efectivamente ha afectado, digamos, las decisiones, porque la confrontación y el ánimo de confrontación entre las partes obviamente ha incrementado, y esto hace que no se puedan volver a sentar en la mesa de negociación cuando ya tenían pactado inclusive reuniones para el domingo pasado, digamos, entre Estados Unidos e Irán, para volver a sentarse en la mesa de negociación a ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que hay una serie de situaciones aledañas que también pueden ser analizables. Tenemos el tema del petróleo,
Sabemos que a partir de que lo que se extrae de petróleo en toda la región de Medio Oriente pasa principalmente por el estrecho de Hormuz. Sí. Y este estrecho hoy en día en conflicto ha generado que se eleve el precio del petróleo a niveles gigantescos, que no sabemos si esto puede llegar a parar, y que de hecho el ánimo de conflicto aún más latente y la posibilidad de que esto se incremente aún más a niveles que no sabemos, que de hecho también está en discusión si esto puede llegar a generar que participen otras potencias extranjeras con algún tipo de poder un poco más profundo con respecto a la cuestión nuclear, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos verificando si esto es un síntoma más. Si bien nosotros lo hemos mencionado, la Tercera Guerra Mundial ya llegó y esta se da en cuotas, claro, como bien lo decía el Papa en su momento. Igual pensando en los potenciales aliados de Irán, bueno, el mundo árabe no se lleva para nada bien con los persas. Seguro, tiene, ahí pero no hay... sin embargo, en este caso, paradójicamente, por ejemplo, sobre todo los sectores alineados con lo que es las órdenes sunitas, digamos, las tribus sunitas, que, digamos, son una diferencia con los iraníes que son principalmente chiitas. ¿Sí? Los sunitas principalmente tienen un ánimo de negociación y un poco tratan las cosas desde la diplomacia y desde el resguardo de los intereses propios de estos países. Por ejemplo, Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita ha dicho que está en contra de este ataque llevado adelante por Israel a Irán. Es decir, se alinea un poco detrás de Irán, lo cual resulta inclusive también más paradójico, porque Arabia Saudita, un aliado de Estados había Unidos, sido un aliado de Estados Unidos toda su vida. De hecho, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Pero últimamente también ha llevado adelante algunos acuerdos inclusive con los rusos y con los chinos. Entonces, bueno, digo, resulta paradójico, y que justamente esto que venía mencionando respecto al tema del precio del petróleo, que haya aumentado a niveles considerables, tenemos que ver a quién perjudica y a quién beneficia esto. Entonces, bueno, nosotros decimos, si bien qué es lo que pasa con Rusia, qué es lo que pasa con Estados Unidos, qué es lo que pasa con Medio Oriente, sus aliados, las alianzas dentro de Medio Oriente, y qué es lo que pasa en Europa. Entonces, bueno, nosotros hemos venido señalando que en este nuevo ordenamiento internacional van a haber ganadores y perdedores. Hasta el momento no sabemos dilucidar bien con claridad quiénes van a estar de un lado de los perdedores o del lado de los ganadores. Sin embargo, nosotros hemos mencionado que los vectores de competitividad sobre lo cual se sostiene el próximo sistema van a ser la energía y los alimentos. Hoy en día, en el medio de este conflicto, principalmente que se está discutiendo un poco la zona de influencia del gran ordenamiento internacional que se viene respecto a cómo se van a posicionar las potencias, cuál va a ser la zona de influencia de cada uno. Irán venía avanzando en ese sentido, Arabia Saudita también, y bueno, creo que la alianza entre Rusia, Irán, ¿puede o no perjudicar? No sabemos, porque inclusive el precio del petróleo se eleva, lo cual le beneficia a un país proveedor de energía como es Rusia. Estados Unidos también tiene autoabastecido su mercado interno, lo cual no le perjudicaría a menos que tenga algún tipo de incidencia en el mercado interno para favorecer a la industria, que es lo que estaba de alguna forma planteando Donald Trump, diciéndole a los capitales norteamericanos vuelvan a producir en Norteamérica. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Y China, también está China. 90% de lo que sale del estrecho de Hormuz, el 90% del petróleo que consume China sale del estrecho de Hormuz. Claro. Efectivamente, en un mundo de desequilibrio global, de decrecimiento global, que es lo que está sucediendo a nivel actual,
obviamente esto a China le perjudica enormemente, porque digamos, efectivamente su capacidad de abastecimiento en cuanto a la energía empieza a debilitarse. Sí, en última instancia lo que hay detrás es algo como para seguir discutiéndolo, y estará por verse cuál es la posición de Trump, que finalmente puede ser decisiva en este conflicto. Seguro. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.